Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que se me antoja, es de mucha importancia para la vida de todas las personas que caminamos con Dios. Y es el tema de la oración. Quisiera compartir acerca de algunos tips que pueden enriquecer tu modelo de oración. Porque uno, en este paso de rezar a orar, pues de por sí ya es complejo. Ese paso, cuando rezábamos, entonces solamente repetíamos algunas oraciones que memorísticamente teníamos en la memoria. Teníamos ese ahorro ahí guardado, entonces solamente repetíamos eso. Nuestra oración era muy corta y la realidad no teníamos bien cómo hacerla. Pero ahora que ya usted y yo oramos, que tenemos una comunicación con Dios desde un diálogo fluido, donde ya no hacemos un monólogo, sino un diálogo, donde leemos la palabra, meditamos lo que en ella dice y posteriormente hablamos con Él acerca de lo que en la Sagrada Escritura se nos plantea. Quisiera compartir con ustedes algunos tips, no porque ustedes no los tengan, no hagan esto, sino como por recordar. Puede ser que tengas todos estos puntos de los que vamos a hablar, puede ser que alguno de ellos llegue para enriquecer tu modelo de oración y alcanzar más efectivamente las bendiciones de Dios. Entonces el primer tip que hay que colocarle al tema de la oración es el gusto por ella, es el amor por la oración, es el deseo de hacerlo. Hay muchas personas que les cuesta tener un tiempo a solas con el Señor. Entonces llegan y en 5 minutos ya están aburridos, ya no saben más que hablar con Él, ya le dijeron lo que le iban a decir, ya le pidieron lo que le iban a pedir, ya hicieron los compromisos que iban a hacer. Pero resulta de que cuando uno tiene ese gusto por estar en la presencia del Señor, el tiempo se hace muy corto. Miren ustedes, por ejemplo, el rey David decía en el Salmo 84:10, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Para David era un placer, era una alegría, era un disfrute poder estar en la presencia de Dios todo un día. Y no lo cambiaba ese día por 1000 días. Eso es una hermosura. Era alguien que le fascinaba estar o en el templo o en su alcoba a solas, en esos tiempos de recogimiento con el Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros tenemos que autoevaluarnos. ¿Cuál es ese lugar que nos gusta? Es ese amigo par con el que nos gusta hablar, con ese que nos gusta hablar 2 o 3 horas. Porque eso tenemos que trasladarlo hacia el Señor. Él se debe convertir en ese amigo fiel, en ese lugar donde nos descansemos, donde recibamos paz, donde anhelemos como el rey David alcanzar eso. Entonces la primera pregunta para ti, y eso es para que te la hagas y te la respondas tú mismo en oración. ¿Vas a orar con desagrado, con pereza, con sueño, porque te mandan, porque hay una necesidad que te obliga a ir, o porque realmente para ti ir a la casa de Dios es placentero? Para ti hablar, sentarte a hablar con Dios te genera esa alegría, ese gozo, te paras de allí descansado y con paz. Analiza ese primer tip, a ver cómo estás, y te darás cuenta que si haces un buen análisis, Dios revelará muchas otras cosas hermosas. Un segundo tip es en la hora de orar. El tema de la hora de orar es muy hermoso. Yo quiero hablarte de 2 textos bíblicos que redondean esta idea perfectamente. Proverbios 8, versículo 17 dice, yo amo el que me ama y me halla, el que madrugando me busca. Y en sabiduría, capítulo 16, versículo 28, la Biblia nos registra que ese pueblo madrugaba a orar, que ese pueblo se levantaba antes de que saliera el sol a darle gracias a Dios por medio de las oraciones y a elevar a Él sus peticiones. ¿Cómo estamos nosotros con el tema madrugar a orar? ¿Tenemos el devocional de la mañana o no lo tenemos? ¿Nos cuesta divorciarnos de la cobija? ¿Nos cuesta divorciarnos de esa esposa o de ese esposo en el caso de las mujeres? ¿Nos cuesta el cansancio, el sueño? ¿Qué nos cuesta? ¿Cuál es esa lucha tan difícil que nosotros tenemos que nos impide levantarnos, ponernos de pie para ir tempranamente a tener ese encuentro con Dios? Es importante, Julio, pero no es lo mismo orar en cualquier hora del día.
Dios acepta nuestra oración en cualquier momento del día, pero usted y yo sí vamos a tener mucha mejor concentración cuando iniciamos el día en esa oración. Cuando usted y yo podemos llegar tempranamente a entregarle al Señor nuestra agenda del día, lo que tenemos que hacer, lo que nos está doliendo, lo que queremos alcanzar. Hay un silencio, hay silencio en tu corazón. Qué mejor que empezar un día hablando con el que te regaló el día. Qué mejor que empezar hablando con Él, porque Él será el que te direccione durante todo el día. Entonces la oración tempranera, la oración mañanera, el madrugar a orar, como estos textos bíblicos lo han dicho, Proverbios 8:17 y Sabiduría 16:28, yo creo que nos está haciendo Dios un llamado. En estos dos primeros puntos que hemos reflexionado, en la alegría y en el gusto por la oración, y en lo temprano que lo hagamos, hay cosas muy determinantes. Vamos empezando a encontrar usted y yo un modelo de oración que a Dios le agrada y que con toda seguridad alcanza el milagro y el favor del Señor. Nos vemos entonces en el segundo video para que sigamos compartiendo más tips que puedan enriquecer tu modelo de oración. Que Dios te bendiga y estés muy, pero muy lleno de bendiciones del Señor.